Hola chicos, buen día. Mi nombre es Sebastián Parra, soy médico y auxiliar docente de la cátedra y junto con Micaela Martínez les vamos a hablar de la anatomía topográfica de la mano. Los objetivos de nuestra clase implican que ustedes al finalizar la misma, habiendo leído también los contenidos de la bibliografía oficial, puedan describir cómo es la división topográfica de la mano, es decir, cómo es su división en áreas. Puedan nombrar las estructuras anatómicas que delimitan cada región, sepan diferenciar qué estructuras musculares podemos encontrar, así como también qué estructuras vasculonerviosas en estas regiones de la mano, teniendo en cuenta que el enfoque topográfico siempre implica una visión de manera integrada, es decir, vemos todas las estructuras juntas dispuestas plano por plano. Para esto vamos a contar de algunas imágenes y fotografías de preparados sacadas de un atlas y por último vamos a explicar brevemente, vamos a darles una acotación anatómica y clínica de la importancia de esta división. La mano es la porción del miembro superior que se encuentra a continuación de la muñeca o carpo y que termina en el extremo distal de los dedos. De acuerdo a la posición anatómica de referencia vamos a poder diferenciar una región palmar o anterior y una región dorsal o posterior. Podemos ver en las imágenes, fotografía 1, una región palmar de una mano derecha y en la fotografía 2 la región dorsal. La región palmar comprende todas aquellas estructuras que se encuentran anteriormente a los huesos y las articulaciones de la mano. Tiene como límite medial el borde medial o cubital de la mano, hacia lateral el borde lateral o radial de la mano, hacia proximal vamos a encontrar el pliegue carpiano que separa del antebrazo y hacia distal encontramos los dedos. Para hablar de la forma externa y su división topográfica, vamos a ver que encontramos pliegues y elevaciones o depresiones. Para esto les recomiendo que vayan mirando su mano mientras ven esta parte de la clase, ya que en la imagen puede no salir muy claro. Vamos a encontrar pliegues principales en la mano que corresponden a movimientos que se realizan. Encontramos pliegues mayores en la palma, en el centro, que se llaman pliegue transverso distal, pliegue transverso proximal y este que vemos aquí más grande es el pliegue longitudinal. Estos están formados por el movimiento de oposición del pulgar. Distalmente al pliegue transverso distal encontramos 4 elevaciones de los huesos metacarpianos de cada uno de los dedos. En la base de cada uno de los dedos del índice, del dedo medio, del dedo anular y del dedo meñique, así como también del pulgar, encontramos pliegues que se encuentran en la raíz del dedo, que son los pliegues que corresponden a las articulaciones metacarpofalángicas y su movimiento de flexión. Así también vemos en cada uno de los dedos múltiples pliegues transversales ubicados a nivel de las articulaciones interfalángicas. En el centro de la palma vamos a observar una depresión, que es el hueco palmar, que tiene forma triangular de base distal y vértice proximal. Hacia lateral encontramos la eminencia tenar y hacia medial la eminencia hipotenar menos marcada que la anterior. Continuando con la región palmar, vamos a ver ahora cuáles son sus planos y cómo los vamos a dividir. En este esquema que podemos ver que intenta representar la disección en una mano derecha, podemos observar que acá está el pulgar, esto nos indica que es lateral, por lo tanto esto es medial, esto es proximal y esto es distal. Vemos como acá se rebate la piel y profundo de ella se puede ver tejido representado en amarillo, el tejido celular subcutáneo, y por debajo de esto vemos la aponeurosis palmar, la fascia tenar y la región hipotenar con el músculo palmar corto. Podemos ver superficialmente a estos algunos vasos, algunos nervios superficiales, como por ejemplo el ramo cutáneo palmar del nervio cubital y el ramo cutáneo palmar del nervio mediano. Acá podemos ver un poco mejor, después de retirar toda la piel del tejido celular subcutáneo, la disposición de la aponeurosis palmar profunda del hueco palmar, que es de forma triangular. Fíjense, es bien resistente, ¿sí? Es muy difícil de disecar esta aponeurosis, de separar de sus planos profundos, y contiene fibras longitudinales y fibras transversales. Las fibras longitudinales envían dependencia hacia lateral y hacia medial, hacia profundo, como habíamos dicho anteriormente, y hacia los dedos para formar parte de sus tejidos y principalmente las correderas y vainas para los tendones de los flexores. Medialmente la dependencia principal, hemos dicho, acá se ve la fascia tenar y hacia medial la fascia hipotenar. Siguiendo con la disposición de la fascia palmar, podemos ver en esta imagen que es un corte transversal de una mano izquierda en el que podemos ver los metacarpianos acá. Este es el primero, este es el segundo
Este es el tercero, este el cuarto y este el quinto. Por lo tanto, esto es lateral, esto es medial. Esto es anterior, acá podemos ver la eminencia tenar, acá el hueco palmar y acá la eminencia hipotenar. Y este es el dorso de la mano, por lo tanto esto es anterior. Por debajo del hueco palmar ubicábamos la representación acá, un poco una línea más gruesa, la aponeurosis palmar. Fíjense cómo envía tabiques hacia los metacarpianos formando las fascias y así la división en celdas. Esta que vemos acá hacia el lateral podemos ver la fascia tenar que se inserta en la aponeurosis palmar, va hacia el borde anterior del primer metacarpiano y hacia el borde anterior del tercer metacarpiano. Profundo a este espacio vamos a encontrar la fascia interósea palmar, que va desde el primer metacarpiano hacia el tercero y del tercero al quinto, formando así entonces entre la fascia tenar, el primero y el tercer metacarpiano y la fascia interósea palmar la celda tenar. En el centro podemos ver entre la aponeurosis palmar, parte de la fascia tenar y la fascia interósea palmar, podemos observar la celda palmar media. Medialmente vamos a encontrar esta dependencia que es la fascia hipotenar, formando con el quinto metacarpiano la celda hipotenar. En la imagen de la derecha, es otro esquema de un corte transversal, en este caso de una mano derecha, podemos ver lo mismo, acá la palma de la mano, esto es anterior, este es el dorso, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Este que observamos acá es el pulgar. Acá vemos los metacarpianos representados, entre ellos los músculos interóseos. Vemos acá en blanco representada la aponeurosis palmar, enviando sus tabiques y formando parte de la fascia tenar. Fíjense esta parte profunda, acá vemos el aductor del pulgar, acá vemos la fascia hipotenar con los músculos de la región hipotenar, acá vemos la fascia interósea palmar, por debajo de ella la celda interósea, así que está ubicada entre la celda interósea palmar y la celda interósea dorsal, formando así una verdadera celda, ¿sí? Que es independiente de la palma y del dorso. Y en el centro podemos ver acá la celda palmar media con su contenido. Ahí vemos marcada la región hipotenar y aquí la región de la celda palmar media. La celda metacarpiana palmar media, como vimos anteriormente, es la región central. Está limitada anteriormente por la aponeurosis palmar. En esta imagen podemos ver una mano izquierda vista por su cara palmar. En el centro podemos ver esta formación tendinosa triangular que es la aponeurosis palmar y la sacamos para poder ver cuáles son los tres planos que subyacen a ella. El primer plano de la celda palmar media es el plano vasculonervioso pretendinoso. Esto lo dice la palabra, está por delante, es decir, está anterior a los tendones de los músculos flexor superficial y profundo de los dedos. En esta imagen de una mano izquierda podemos ver que esto es medial, esto es lateral, esto es proximal y esto es distal. Podemos ver desde medial a lateral esta arteria que es la arteria cubital, formando el arco palmar superficial, de la cual van a partir arterias que se van a ubicar en la celda palmar media. Que yendo de medial a lateral van a ser estas arterias que son las digitales palmares comunes. Vemos esta del quinto, vemos la segunda, la tercera y la cuarta. Estas a su vez después se van a dividir en una lateral y una medial para los dedos en las cuales se ubican. Por ejemplo, esta media, que es la tercera, da una rama medial para el dedo anular y una rama lateral para el dedo medio. Profundo a este arco arterial podemos ver los ramos terminales palmares del nervio mediano y ramos que van a ubicarse también en la celda palmar media que provienen del ramo superficial terminal del nervio cubital. Del nervio mediano, como podemos ver, acá vemos los primeros nervios metacarpianos o nervios digitales palmares comunes. Vemos el del índice, vemos el común del índice y del medio, vemos el común del medio y del anular, y del cubital podemos observar el nervio digital palmar común del anular y del dedo meñique. A veces puede haber este ramo comunicante como se ve acá entre el tercero y cuarto. Retiramos todas estas estructuras vasculonerviosas y seguimos al siguiente plano, que es el plano músculo-tendinoso. En esta imagen podemos observar una mano derecha vista por su cara palmar en la que se retiraron varias estructuras, pero nos permite ver con claridad el músculo flexor profundo de los dedos y acá que se ve cortado, que está perforado por este tendón, que es los tendones del músculo flexor superficial de los dedos.
Asociado al borde lateral de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos vemos estos husos musculares que no son más ni menos que los músculos lumbricales. Estos forman parte del plano musculotendinoso también, de la celda palmar media. Último, con esta imagen quería que queden claro dónde está la celda palmar media. Podemos verla aquí en este corte transversal otra vez de una mano derecha. Esto es anterior y esto es posterior. Esto es medial y esto es lateral. Vemos en el centro estructuras que se encuentran entre la fascia interósea palmar y la aponeurosis palmar. Encontramos el contenido de esta celda. En blanco vamos a ver los tendones. Vemos aquí el del flexor superficial y profundo de los dedos. Entre cada uno de estos tendones vamos a ver en su parte lateral a los músculos lumbricales y superficialmente a estos músculos encontramos los vasos y nervios de esta región. Fíjense que en esta celda y en cada una de las celdas vamos a encontrar varias estructuras que corresponden a tejido célula adiposo que van a completar, a rellenar estos espacios en estas celdas. La celda tenar o celda palmar lateral está limitada por la neurosis palmar hacia medial, superficialmente por la fascia tenar y hacia profundo por la fascia interósea palmar. En esta imagen podemos ver una disección superficial, si es un esquema de una disección superficial de una mano izquierda, donde podemos ver que esto es el pulgar, por lo tanto esto es lateral, esto es medial, esto es distal y esto es proximal. Podemos ver los vasos y nervios superficiales que se encuentran a este nivel. Si retiramos esta fascia, vamos a encontrar los planos, que son el número de 4 planos musculares que están asociados a nervios y vasos profundos. Podemos observar aquí que se encuentra el primer músculo, que es el músculo abductor corto del pulgar y la rama superficial de la arteria radial, así que vemos marcado acá con el número 1 y en azul, corresponde al primer plano. Acá vemos, atravesando este músculo por su cara profunda, en este caso se cortó el músculo para poder observar la arteria, que es la rama palmar superficial de la arteria radial. El segundo plano está formado por el músculo oponente, como dice la diapositiva, cabeza superficial, flexor corto y el ramo tenar nervio mediano. Dejé esta imagen para que podamos ver el ramo tenar nervio mediano que se ubica entre el primero y segundo plano. En esta imagen ahora sí podemos observar ambos músculos. Lateralmente el oponente, en violeta, y en naranja más medialmente la cabeza superficial del flexor corto. Ambos forman el segundo plano. El tercer plano está conformado por la cabeza profunda del flexor corto y el tendón del flexor largo en su vaina sinovial. En esta imagen podemos ver con el número 3 al músculo flexor corto, profundo a él vemos la vaina tendinosa del tendón del músculo flexor largo del pulgar. Este tendón va a dividir la cabeza, va a separar entre sí la cabeza profunda de la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. En esta imagen vamos a observar el cuarto plano, ¿sí? Es una imagen un poco más compleja que las anteriores, es una disección profunda de todas las áreas de la mano. Vamos a concentrarnos en la región tenar. Podemos observar que esto es lateral, ¿sí? Podemos ver las falanges del pulgar, esto es medial, esto es proximal y esto es distal. Podemos observar marcando con el número 4 un haz muscular en forma de abanico que se inserta en el segundo metatarsiano, ¿sí? Este es el músculo aductor del pulgar que forma parte del cuarto plano, ¿sí? Es la porción transversa. Profundo a él se ve acá como se aparenta, como se intentó esquematizar un corte para que se vea su cara profunda. Aparece un vaso que es la arteria radial. Acuérdense que la arteria radial discurre en la muñeca por el canal del pulso, aparece en la tabaquera anatómica en el dorso de la región carpiana. Al llegar al dorso en la mano, atraviesa el primer espacio interóseo para llegar a la parte profunda de la mano, de la región palmar. Llegar así al cuarto plano de la región tenar para formar en la celda interósea el arco palmar profundo. También vamos a ver en este plano llegar ramos profundos del ramo tenar del nervio mediano y también el ramo profundo del nervio cubital, que en este caso vemos que llega a los músculos interóseos y al músculo aductor del pulgar al que inerva. La celda hipotenar o celda palmar medial está limitada lateralmente por la aponeurosis palmar.
Superficialmente está recubierta por la porción hipotenar de la fascia palmar y el músculo palmar corto. Hacia profundo vamos a encontrar el quinto metacarpiano junto con la fascia interósea palmar. En esta imagen que intenta representar esta disección podemos observar a este nivel la región hipotenar, el músculo palmar corto, el ramo cutáneo del nervio cubital, cutáneo palmar, discurriendo sobre él. Esto sería parte de los planos que subyacen a la piel. Por debajo de la fascia hipotenar, una vez retiradas todas estas estructuras de la piel, la aponeurosis palmar, vamos a encontrar el primer plano de la celda. El primer plano de la celda va a estar conformado por un plano anterior a los músculos, superficial a los músculos, que está conformado por la arteria cubital que vemos aquí, emitiendo algunas de sus ramas colaterales como la arteria palmar profunda, que sigue al ramo profundo del nervio cubital. Encontramos paralelo a ella también el ramo superficial del nervio cubital, cruzado por la primera arteria digital palmar común. Este ramo se divide a este nivel, en este plano, en el nervio propio del meñique y el cuarto nervio palmar común destinado al anular y al dedo meñique. Vamos a observar también profundo a estas estructuras vasculonerviosas, al abductor del meñique y al flexor corto. Aquí podemos observar un poco mejor, en una mano izquierda, otra vez vista desde anterior, los dos músculos marcados. Tenemos en violeta el músculo abductor del meñique más medialmente, lateralmente a este encontramos el flexor corto del meñique, ¿sí?, indicando así la posición del primer plano. En esta disección en la cual retiramos los músculos del primer plano podemos observar en azul al músculo oponente del meñique y medialmente a él, donde vemos en círculo rojo parte de las estructuras que forman parte del segundo plano. En rojo podemos ver el ramo profundo, la rama palmar profunda de la arteria cubital. Paralelo a este vamos a encontrar el ramo profundo del nervio cubital emitiendo sus ramas para la región tenar, iniciando su recorrido en la celda interósea. La celda interósea está ubicada a nivel de los huesos metacarpianos. Va a estar limitada anteriormente por la fascia interósea palmar y posteriormente por la fascia interósea dorsal. Esta celda comprende las estructuras que se encuentran en los espacios interóseos y las que se encuentran en nuestras fascias. Los espacios interóseos son el número de 4, ya que tenemos 5 huesos metacarpianos y los espacios se encuentran entre cada uno de ellos. Ahí vemos representada con una línea negra la fascia interósea palmar. Todo lo que esté por debajo de ella vamos a pasar a mencionar enseguida. Ustedes tienen que saber que la celda interósea comprende 3 planos principales, que es el plano facial, el primero. Sí, va a estar conformado, como podemos ver en este corte transversal de una mano derecha, a la fascia interósea palmar. El segundo plano es un plano vasculonervioso. En este esquema de una disección palmar profunda podemos observar en la cual esto es medial, esto es lateral, esto es distal y esto es proximal. Podemos observar al nervio cubital cómo se divide en su ramo superficial y su ramo profundo, que va a llegar al plano interóseo, dando sus ramos para los músculos de los espacios interóseos, tanto palmar como dorsal, así como también al músculo aductor del pulgar y a la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Acompañado también en este plano por la arteria palmar profunda, rama de la arteria cubital, para formar el arco palmar profundo. En este plano también vamos a encontrar las ramas que parten de esta arteria, que son las arterias metacarpianas o arterias interóseas, que comunican este arco con el arco palmar superficial a través de las palmares digitales propias, así como también ramas perforantes que comunican con las arterias dorsales metacarpianas. Por último, en estas imágenes quiero mostrarles cuáles son los músculos que forman parte del plano muscular. Y esto es bastante fácil, ¿sí? Son los músculos interóseos. En el esquema de la derecha podemos observar una vista palmar, en la cual podemos observar los interóseos palmares. En la imagen de la izquierda podemos observar los interóseos dorsales. Fíjense cómo se ubican entre cada uno de los metacarpianos. En el primer espacio interóseo podemos observar acá la arteria radial cómo perfora los dos haces del primer músculo interóseo dorsal para poder llegar al plano profundo de la palma.
en el que vamos a encontrar también en la celda interósea a la arteria radial formando parte del arco palmar profundo. Hasta ahora pudimos ver qué regiones se encuentran en la palma de la mano y ahora vamos a ver algunas fotografías que pertenecen a un atlas de disecciones que nos permite ver, a diferencia de los atlas que usamos siempre, que son más didácticos, tienen dibujos, al igual que los libros de texto, nos va a mostrar un poco más la realidad, es decir, nos va a mostrar preparados reales, cuerpo humano real, porque muchas veces pasa que los atlas y en sus dibujos tan lineales no nos permiten ver cómo realmente es la cosa. Entonces ustedes al momento de ver un preparado, si es que después de todo esto tenemos la posibilidad de verlos, van a encontrar o van a buscar los nervios o las arterias o músculos que ustedes ven en el libro y decir, bueno, pará, no lo encuentro tal cual está. Y es que justamente porque no están así como en los dibujos. Quizás los tamaños, las proporciones cambian un montón y les va a pasar, buscar un nervio en un preparado y decir, che, pero no está como está en el libro. Bueno, suele pasar bastante. Entonces, les recomendaría que busquen en internet este atlas, ya que nos permite ver eso. En fin, vamos a pasar a describir eso. En la primera imagen podemos ver una disección de una mano izquierda, en la cual primero se empieza disecando la piel, se saca la piel de la palma, se pueden fijar que se ve todo esto que marcamos acá es la grasa, ¿sí? Es el tejido celular subcutáneo. En el centro de la palma, fíjense, podemos ver que hay una estructura tendinosa que es blanca, nacarada, ahí no se nota tanto en la fotografía, pero corresponde a la aponeurosis palmar. Lateral a ella podemos encontrar la región tenar y medialmente podemos encontrar la región hipotenar. Por debajo de esta aponeurosis encontramos la celda palmar media. En la siguiente imagen vamos a ver cómo se ve cuando nosotros retiramos la aponeurosis palmar y todo el tejido celular adiposo, así como también la fascia hipotenar y la fascia tenar. Continuando con la disección de los planos superficiales, una vez que sacamos la aponeurosis palmar junto con las fascias y el tejido celular subcutáneo, llegamos a los primeros planos de las tres regiones. Vamos a ver en el primer plano de la región tenar al músculo abductor corto del pulgar y la cabeza superficial del flexor corto. A nivel de la región hipotenar podemos observar al músculo palmar corto. Profundo a este encontramos al abductor del meñique. Podemos ver medialmente a este el flexor corto del meñique. En la celda palmar media podemos observar tendones y, como dijimos, parte del plano vasculonervioso pretendinoso. Podemos observar al arco palmar superficial, que vemos aquí, la arteria cubital conectándose con la rama palmar superficial de la arteria radial, proporcionando así a este nivel las arterias digitales palmares comunes, número de 1, 2, 3, 4 y 5. También vamos a poder observar, tenemos que saber marcar los nervios que encontramos a este nivel. ¿Qué nervios vamos a encontrar? Encontramos ramos terminales del nervio cubital y del nervio mediano. Del nervio cubital, de su ramo superficial, vamos a encontrar el nervio propio del meñique. Vamos a encontrar también el nervio digital palmar común para el anular y la cara lateral del meñique. Del mediano podemos encontrar, por debajo de este arco tendinoso de los flexores, vamos a encontrar el nervio digital palmar común del anular y el dedo medio. Lateralmente a este, separados los dos por el tendón del flexor superficial y profundo de los dedos, correspondientes al dedo medio, podemos ver el segundo nervio digital palmar común destinado a la cara lateral del medio y la cara medial del dedo índice. Sí, bueno, acá no podemos llegar a ver el propio del índice, podemos suponer que es esto, pero bueno, podría ser también la arteria. No podemos asegurar cuál de los dos es. Profundo a estos vasos y nervios podemos encontrar los tendones de los flexores superficiales y profundo, y acá podemos ver el primer músculo lumbrical, que como dijimos está adosado a la parte lateral del tendón del flexor profundo de los dedos. En esta nueva imagen, en esta nueva disección, otra vez podemos observar la disección de una mano izquierda. Esto es lateral, esto es medial, esto es proximal y esto es distal. Podemos ver una disección superficial de la celda palmar media donde se retiró
el techo del túnel carpiano y el arco de los flexores. Podemos observar acá el nervio mediano emitiendo sus ramos terminales, ¿sí? Podemos ver que acá el ramo tenar, junto con los ramos propios del pulgar, el ramo propio del índice, el digital palmar común del dedo índice y el medio. Podemos ver acá también el digital palmar común del dedo medio y el dedo anular. Podemos ver acá también el nervio cubital, que está por fuera, ¿no?, del túnel carpiano, eso no hace falta aclararlo, pero podemos ver que se divide en sus dos ramos, superficial y profundo. El profundo pasa profundo al músculo flexor corto del meñique, y el superficial es superficial a este músculo, y podemos ver cómo se dividen sus ramos propios del meñique y común para el meñique y el dedo medio. A veces da esta rama comunicante para el ramo lateral del dedo anular. En este caso podemos ver un arco arterial incompleto, se puede ver la arteria cubital como llega y termina como arteria superficial palmar de los dedos medio, anular y meñique, no formando así el arco palmar superficial. En esta imagen de una disección en una mano derecha, en la cual esto es medial, esto es lateral, esto es proximal y esto es distal, parece una masacre, pero vamos a intentar describirla. Podemos observar primero músculos de la región tenar e hipotenar. En la región tenar vamos a encontrar en el primer plano el músculo abductor corto del pulgar, en el segundo plano podemos encontrar el músculo oponente y el músculo flexor corto. Profundo a ellos podemos observar acá el músculo del cuarto plano, que es el músculo aductor del pulgar, su cabeza transversa y su cabeza oblicua. Fíjense que no se puede diferenciar mucho una de la otra, pero bueno, por la dirección de las fibras lo podemos hacer. Acá podemos ver el músculo abductor del meñique y el músculo flexor corto, el cual se seccionó parcialmente acá para poder ver por su cara profunda el recorrido del nervio cubital. Este nervio cubital podemos ver algunos de sus ramos, ¿sí? No se ven los ramos que inervan a los músculos de la región hipotenar, pero sí podemos ver algunos de sus ramos que penetran los espacios interóseos para inervar a estos músculos, tanto palmares como dorsales. Así como también, fíjense, el recorrido termina a nivel de los primeros espacios interóseos, ya que va a inervar a los músculos de interóseo primer y segundo espacio, al aductor del pulgar y a la cabeza profunda del flexor corto. Se puede ver dos ramas interóseas del arco palmar profundo, ¿sí? Fíjense que se ubican en el tercer y cuarto espacio interóseo. En esta fotografía de una disección en una mano derecha, es una disección profunda, podemos ver acá que esto es medial, esto es lateral, esto es proximal y esto es distal. Podemos observar los músculos que fueron cortados, fueron retirados los músculos de la región tenar, algunos de la región hipotenar, así como también los huesos metacarpianos y todos los músculos que corresponden y estructuras también que corresponden a la celda palmar media. Medial a este músculo, que es el abductor del meñique, podemos observar el ramo profundo del nervio cubital, como hace su arco sobre el plano interóseo, dando ramas para los músculos intrínsecos. Vemos acá un ramo para los músculos de la región hipotenar, así como también ramos a los músculos interóseos palmares, que son los que observamos acá, excepto este último que vemos en el primer espacio interóseo, ya que, si ustedes recuerdan, el primer espacio interóseo solo tiene interóseo dorsal, porque este espacio lo ocupa el músculo aductor del pulgar, el cual retiramos para poder observar el primer espacio. Entonces vemos como el nervio cubital, su ramo profundo, llega a los músculos interóseos, en este caso dorsal del primer espacio interóseo. Profundo al músculo aductor habíamos dicho que pasaba la arteria radial. Fíjense acá, la arteria radial perfora el primer espacio interóseo y llega a la cara palmar, ¿sí?, de la celda interósea. Vemos cómo forma el arco palmar profundo, dando las ramas metacarpianas o interóseas palmares, que van a discurrir entre los fascículos de los músculos interóseos, en este caso palmares. Vamos a continuar con la cara dorsal de la mano, en la cual, a diferencia de la palma, no vamos a tener los pliegues que sí tenemos en la palma. Podemos ver algunas rugosidades que se ven a nivel de la cabeza de los metacarpianos y a nivel de las articulaciones interfalángicas. Podemos observar algunas saliencias óseas que se ven porque tiene poco tejido celular subcutáneo, así como también el relieve de los músculos, de los tendones de los músculos extensores.
Cuando se retira la piel del tejido celular subcutáneo de la cara dorsal de la mano, como podemos ver en este esquema que intenta representar una disección de lo que estamos diciendo, en una mano derecha, la cual esto es medial, esto es lateral, esto es proximal y esto es distal, podemos observar la red venosa dorsal, que son venas muy numerosas, son variables, pero que generalmente vamos a encontrar algún patrón que se distribuye en forma de venas metacarpianas, de las cuales vamos a ver dos principales, que son la vena cefálica del pulgar, que es la que encontramos acá lateralmente, y medialmente la vena metacarpiana del meñique, que es esta la que va a formar a la vena basílica, y la vena cefálica del pulgar a la vena cefálica, de ambas del antebrazo. También podemos observar entrelazándose con estas venas a los ramos superficiales del nervio radial y del ramo dorsal del nervio cubital para inervar sensitivamente el dorso de la mano. Podemos ver acá algunos ramos destinados al pulgar, a la cara dorsal del índice y del anular, hasta su primera falange, así como también parte del anular, junto con el ramo dorsal del nervio cubital que inerva el meñique, parte del dorso de la mano y el dorso del dedo anular. Encontramos también en relación a estos, que vemos en negro en la imagen, con flechas que indican el sentido de drenaje de la linfa, que son las corrientes linfáticas dorsales que van a seguir a las venas para formar las corrientes linfáticas del antebrazo. Vamos a seguir hablando de lo que es la cara dorsal de la mano. Podemos ver por debajo de la fascia encontramos un plano tendinoso y el plano dorsal profundo. En el plano tendinoso podemos encontrar los tendones de los músculos extensores de los dedos en el centro. Vamos a encontrar lateralmente a los músculos extensores del pulgar. Podemos ver extensor corto y extensor largo. No podemos llegar a ver acá el abductor largo del pulgar. Podemos ver las inserciones de los músculos extensor radial corto y largo del carpo. Podemos observar el extensor del índice. Podemos observar también el tendón del extensor del meñique. Y por último la inserción del extensor cubital del carpo. Podemos observar profundos a estos los músculos interóseos dorsales. En esta imagen en la que se retira la fascia interósea dorsal, podemos ubicar a los músculos interóseos dorsales en el primer espacio interóseo, segundo, tercero, cuarto espacio interóseo. En el primer espacio interóseo podemos observar la arteria radial formando parte de este plano, que da la rama dorsal del carpo a nivel de la muñeca, de la cual van a partir las arterias metacarpianas dorsales que se ubican entre los fascículos de los músculos interóseos. Estas van a comunicar a través de estos fascículos con las metacarpianas palmares, ramas del arco palmar profundo. De la arteria radial podemos decir en este caso acá que atraviesa el primer espacio interóseo, se comporta como una arteria metacarpiana perforante, pasa a la palma, ¿sí?, en el plano de la celda interósea palmar. Fíjense cómo cada alguna de las ramas metacarpianas da una para el pulgar y acá vemos una para la cara lateral dorsal del dedo índice. Bueno, en esta disección de una mano izquierda, en su cara dorsal, podemos ver cómo se retiró la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia dorsal de la mano, en la cual podemos ver marcado acá las venas metacarpianas de la red venosa dorsal, ¿sí?, que van a drenar en la vena cefálica del pulgar que podemos observar acá. Vemos profundas estas venas, el plano tendinoso, así podemos ver en los músculos, en los tendones de los músculos extensor de los dedos, del extensor del índice, podemos ver el extensor radial del carpo, podemos ver acá también el extensor del meñique. Profundo a estos tendones podemos observar algunos músculos interóseos y parte de las ramas metacarpianas dorsales, ramas de la arteria radial. Ahora en esta imagen, ¿sí?, que es una fotografía de una disección profunda del plano profundo del dorso de la mano, podemos observar ahora sí la red arterial dorsal, la cual vemos en el primer espacio interóseo atravesado por la arteria radial, que da la primera metacarpiana dorsal. Tenemos la segunda, tercera y cuarta, ¿sí?, que provienen del arco venoso dorsal del carpo, que recibe a su vez una rama de la arteria interósea posterior para formar esta red y así suministrar arterias para los espacios interóseos. Estas arterias interóseas, como dijimos, se van a comunicar a través del espacio interóseo con las arterias interóseas palmares, ramas de
el arco palmar profundo. Bueno, lo último, y le prometo que ya termino, este es un bonus track, son espacios celulares de la mano. Esto corresponde a la aplicación clínica y anatómica de la que les hablaba al principio, ¿sí? Son 4 espacios celulares, que son los que les dije al principio, rellenan los espacios vacíos, digamos, entre cada una de las celdas. Por eso tenemos un espacio celular tenar, un hipotenar, un palmar medio, pre y retrotendinoso, y los usos lumbricales. Es importante saber que existen estos espacios celulares, ya que estos comunican con la piel de los dedos. Esto puede hacer que una infección en un dedo pase de uno al otro. ¿A través de qué? De los usos lumbricales. Estos usos lumbricales son tejido celuloadiposo que recubre a los músculos lumbricales, y como saben ustedes, los músculos lumbricales pasan por la escotadura interdigital, comunicando así los espacios de la palma con el dorso de la mano. Podemos ver acá como el tejido celular adiposo, fíjense, se continúa en esta imagen de este preparado en una mano izquierda. Podemos ver cómo el tejido celular adiposo continúa, ¿sí? De la palma de la mano con el de los dedos, ¿sí? Esta es la importancia de conocer estos espacios celulares, ¿sí? La comunicación, diseminación de infecciones entre un dedo y otro, líquido, etc. Cuando hablamos de líquido hablamos de edema, ¿no? Llegando ya al final de la clase, la conclusión a la que quisimos llegar fue que conocer las divisiones topográficas no solamente de la mano, sino también de todas las regiones anatómicas que vamos a ir estudiando, nos van a permitir organizar un poco las estructuras que se encuentran en cada una y nos permiten tener una visión más que nada integrada de todas las regiones. ¿Por qué? Porque vamos a observar plano por plano todas las estructuras juntas. Es decir, no vamos a ver por separado músculos de los vasos, de los nervios, sino que vemos vasos, nervios y músculos todos juntos con algunas otras estructuras también. Además, conocer esta disposición de vasos sanguíneos y nervios, así como las variaciones, nos permite reconocer que tienen mucha importancia en la valoración clínica de las estructuras, de la vasculatura de la mano, de la inervación. Así como también conocer la posición exacta de las estructuras nos permite abordajes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque se pueden seleccionar para algunas prácticas, por ejemplo, en la punción de venas para colocación de vías, por ejemplo, en la que se realiza en el dorso del carpo, a nivel, precisamente en la vena cefálica de pulgar, o el simple hecho de evitar su ruptura durante algún otro procedimiento. Así que bueno, anatómicamente esto les va a servir a ustedes para poder conocer y poder abordarlos preparados cuando retomemos las clases y poder señalar todas las estructuras de una forma ordenada. Esta es la bibliografía, les recomiendo enormemente el Atlas de Abrams y Spratt del Macmillan y Abrams, la 7ª edición del Sevier del 2013, que está disponible en internet en formato ebook pero yo lo busqué en inglés. La verdad que las imágenes tienen muy buena calidad y se las recomiendo para poder darle esa aplicación que les decía de no solo ver imágenes con dibujos tan lineales, sino también acercar un poquito la realidad. Si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre la clase o sobre lo que sea, tienen disponibles nuestros mails, Sebastián Parra y Micaela Martínez, o lo pueden hacer en el aula virtual de Kaplan City en los foros. En cualquiera de sus foros, nombrándonos a nosotros, o en los foros nuestros en el que estamos, que son los viernes noche y viernes tarde. Gracias por su atención, sigamos cumpliendo la cuarentena, quedémonos en casa, lavémonos las manos todo el tiempo, y ahora usemos barbijos también. Es importante que cumplamos con esto y que, sobre todo, como futuros médicos, tengamos sobre todo empatía y sepamos entender esta situación. No es lindo perder medio año de clase, pero está bueno poder adaptarnos a lo que hay, ya que la empatía es lo que tiene que predominar en el personal de salud.